En Roma, cada año decenas de sacerdotes viajan desde distintos puntos del mundo con un objetivo específico. No buscan una especialización común dentro de la teología, ni una formación pastoral ordinaria. Llegan para estudiar un campo que durante siglos permaneció en los márgenes incluso dentro de la propia iglesia: el exorcismo. Este canal solo se sostiene con tu apoyo. Tu suscripción mantiene estas historias vivas. Suscríbete ahora. El curso se imparte en el Pontifical Atheneum Regina Apostolorum, una institución pontificia que desde principios del siglo XXI organiza una formación intensiva conocida como el curso sobre el ministerio del exorcismo y la oración de liberación. No se trata de una tradición antigua rescatada por curiosidad académica, es una respuesta directa a una necesidad que ha ido creciendo con el tiempo. Durante años la figura del exorcista fue excepcional. En muchas diócesis ni siquiera existía uno designado de manera formal. Cuando surgía un caso considerado grave, se recurría a sacerdotes con experiencia previa o se solicitaba apoyo externo. Ese modelo comenzó a mostrar limitaciones a finales del siglo XX. Uno de los nombres que aparece de forma constante en este cambio es el del sacerdote italiano Gabriele Amorth, ordenado en la década de 1950 y nombrado exorcista de la diócesis de Roma en los años 80. Amorth no solo atendió un número considerable de casos a lo largo de su vida, también documentó una percepción que otros sacerdotes compartían en privado. El número de personas que solicitaban este tipo de ayuda estaba aumentando. Ese aumento no se interpretó de forma inmediata como un fenómeno sobrenatural. En 1990, Amorth impulsó la creación de la International Association of Exorcists, una organización que permitió por primera vez establecer contacto directo entre exorcistas de distintos países. El objetivo no era promover la práctica, sino organizarla, compartir criterios, documentar experiencias y evitar improvisaciones. Durante más de 2 décadas, esa asociación funcionó sin reconocimiento oficial del Vaticano. El reconocimiento llegó en el 2014, lo que marcó un punto de inflexión. A partir de ese momento, el ministerio del exorcismo dejó de percibirse como una función aislada y pasó a formar parte de una estructura más definida. En paralelo, el curso en el Regina Apostolorum comenzó a atraer cada vez más participantes. Sacerdotes de Europa, América Latina y Estados Unidos empezaron a asistir con mayor frecuencia. El contenido del curso refleja con claridad el enfoque actual. No se limita a la teología, incluye formación en psiquiatría, psicología clínica, criminología y análisis de sectas. Este detalle es fundamental porque revela una realidad que rara vez se menciona fuera de este contexto. La mayoría de los casos que llegan a un exorcista no terminan en un ritual. Tras la evaluación médica, muchos se explican como trastornos mentales o situaciones de alta carga emocional. El trabajo del exorcista en estos casos consiste en acompañar y derivar, no en intervenir mediante un exorcismo. Aún así, el número de solicitudes no ha disminuido. En países como Italia y España, varias diócesis han optado por designar exorcistas de manera permanente. En Estados Unidos, el número de sacerdotes formados en este campo ha crecido de forma notable en las últimas décadas. En América Latina, donde la religiosidad convive con prácticas esotéricas populares, la demanda también ha aumentado. Este crecimiento no responde a un único factor. Los propios exorcistas suelen señalar varios elementos: la expansión de prácticas ocultistas modernas, el ascenso masivo a rituales a través de Internet y la difusión de creencias que mezclan distintas tradiciones sin un contexto claro. Estos factores generan situaciones que en algunos casos terminan llegando a la iglesia en busca de una explicación o una solución. Ante este escenario, la respuesta institucional ha sido clara: más formación, más control y más especialización. El exorcista contemporáneo no actúa de forma independiente, depende de la autorización directa de su obispo y trabaja en coordinación con profesionales de la salud. Cada caso se documenta, se analiza y se evalúa antes de tomar cualquier decisión. El ritual que eventualmente se utiliza en los casos que lo requieren no ha cambiado en su esencia. Está contenido en el Rituale Romanum, publicado en 1614 bajo el pontificado del Papa Pablo V y actualizado en 1999 por el Papa Juan Pablo II. Este documento establece un procedimiento detallado que no permite improvisaciones.
Cada palabra, cada gesto y cada paso están definidos. Lo que sí ha cambiado es el contexto en el que este ritual se aplica. Ya no pertenece a una época en la que lo inexplicable se aceptaba sin cuestionamiento. Hoy se utiliza después de un proceso de descarte riguroso, en un entorno donde la medicina y la psicología forman parte del análisis. Ese contraste define el momento actual del exorcismo. Por un lado, una práctica con siglos de antigüedad. Por otro, un sistema moderno que intenta comprenderla, limitarla y aplicarla solo cuando no existe otra explicación suficiente. Y en ese punto exacto, donde la tradición y el análisis contemporáneo se encuentran, es donde comienza a entenderse por qué el número de exorcistas ha aumentado. A medida que ese número crece en distintas regiones del mundo, otro fenómeno ha avanzado en paralelo, aunque en una dirección distinta. Diversos estudios del Pew Research Center han documentado una disminución sostenida en la afiliación religiosa formal en Europa Occidental y en parte de Estados Unidos, junto con el crecimiento de personas que se identifican sin religión. Al mismo tiempo, esos mismos estudios registran un aumento en prácticas espirituales no institucionales, creencias que combinan elementos de distintas tradiciones, rituales esotéricos y experiencias alejadas de estructuras religiosas formales. Ambos fenómenos están documentados. Lo que no está completamente claro es cómo se relacionan entre sí. Sin embargo, en ese mismo periodo, distintas diócesis han incrementado el número de exorcistas y han reforzado su formación. No existe una única explicación, no hay una causa confirmada, pero la coincidencia es evidente. El exorcismo, lejos de desaparecer con el paso del tiempo, ha encontrado un nuevo lugar dentro de un mundo que ya no funciona bajo las mismas reglas. Un mundo donde las creencias no han desaparecido, solo han cambiado de forma, donde lo desconocido no se ha ido, solo ha adoptado nuevos caminos. Y en medio de ese cambio, una figura que parecía destinada a quedar en el pasado, sigue presente, no como mito, no como símbolo, sino como una respuesta que ha evolucionado junto con su contexto, una respuesta silenciosa, estructurada, persistente, que no busca protagonismo, pero que año tras año continúa creciendo. Suscríbete y activa la campanita. Si te gustan las historias, mira este video y esta lista de reproducción. Yo soy Dan. Hasta la próxima.